Acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, en donde la Comisión de Agricultura y Ganadería tendrá una reunión de trabajo con Sahaya Rajaram, quien es ganador del Premio Mundial de Alimentación de 2014. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente de todo lo que ocurra en esta reunión de trabajo. Quédese con nosotros, recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Buenos días, señoras y señores senadores. Invitados especiales está esta 16ª reunión ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Les damos la más cordial bienvenida en la apertura de esta reunión y con su presencia y participación iniciamos la reunión. Le pido al señor secretario desahogue la presencia del quórum legal y ponga a consideración de los presentes los puntos en mención. Antes, darle la más cordial bienvenida en su calidad de secretario que habrá de iniciar su primera reunión a nuestro compañero, a Francisco Salvador López Brito, quien se estrena como secretario de esta Comisión de Agricultura y Ganadería, e indudablemente su inicio de sesión y de participación se da en un importante marco histórico de esta Comisión de Agricultura y Ganadería. Le pido, señor secretario, dé cuenta de la existencia del quórum legal. Muchas gracias, presidente. Le informo que contamos con la presencia de 6 senadoras y senadores y 2 que han confirmado que están por integrarse a esta reunión, por lo cual hay quórum legal y podemos continuar con esta reunión. Gracias, señor secretario. Dando cuenta de la existencia del quórum legal, se abre la sesión y damos cuenta que fue entregado oportunamente el orden del día en cada uno de sus puntos. En consecuencia, le pido, señor secretario, ponga a consideración de los presentes el contenido de cada uno de ellos, si me lo permite, antes de dar desahogo al punto en mención. Quiero muy puntualmente en nombre de la Comisión de Agricultura y Ganadería y de los integrantes del Senado de la República, distinguir la presencia y agradecer indudablemente la presencia y participación de un hombre excepcional, de un investigador, de un hombre que en materia agrícola y particularmente en la alimentación se encuentra hoy con nosotros, y es el doctor Sahaya Rajaram, de origen hindú, nacionalizado mexicano, Premio Mundial Alimentación 2014, aquí presente. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estamos muy seguros que su presencia será de mucha valía en razón a los que integramos esta Comisión de Agricultura y Ganadería para las tareas que nos han encomendado los que nosotros representamos. Hoy la transmisión en el importante medio de comunicación del Congreso habrá de ser de mucha importancia su participación en esta reunión. Por eso, pues, una vez más, muchísimas gracias y continuamos, señor secretario, ponga a consideración de los presentes cada uno de los puntos de lo que integra el orden del día. Sí. El orden del día que está a su disposición es desde luego la pase de lista, declaración de quórum, que ya fue atendido. Estamos en el segundo punto, que es la aprobación de este orden. El tercer punto es la lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. La participación de nuestro invitado especial y de honor, que es el cuarto punto, el doctor Sahaya Rajaram. Quinto punto, presentación de punto de acuerdo, consume lo que México produce, por parte de la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora. Sexto punto, dictámenes e iniciativas y minutas. Son dictámenes de la Comisión Unidas de Agricultura y Ganadería, Estudio Legislativo. Segunda, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta del artículo 45 y el párrafo primero del 117. B,
Dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos. Primera, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 128 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. C, dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Hacienda y Crédito Público de Estudios Legislativos. Primera, sobre la minuta proyecto de decreto por el que se despide la Ley General de Almacenamiento Financiero y Agropecuario y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y D, dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos. Primera, por el que se aprueba con modificaciones la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 15ª al artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas. Séptimo, asuntos generales y clausura. Si están de acuerdo con el presente orden del día, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Abstención. Unanimidad. Aprobada el orden del día, presidente. Gracias, señor secretario. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, de nuestros compañeros y compañeras, de la senadora Juana Leticia Herrera Ale, del senador Aarón Irizar López, de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván y de la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora. Igualmente agradecemos la presencia de los senadores que hoy han sido invitados, del estado de Sonora, la senadora Anabel Acosta, y del estado de Campeche, el senador Víctor Salinas. Igualmente a quien es presidente del sistema Producto Trigo, el señor diputado Benjamín Castillo, del estado de Baja California. Muchísimas gracias por su presencia y por su participación. Continuando con el orden del día, se ha sido entregado oportunamente a ustedes el acta de la 15ª pasada reunión ordinaria y en consecuencia le pido al señor secretario ponga a consideración de ustedes el contenido de la misma, de haber alguna observación, tomar nota de ella y ponerla a consideración de ustedes para la votación correspondiente. Muy bien. Solicitamos entonces si alguno de los integrantes de la comisión tienen alguna observación respecto al acta de la sesión anterior, por favor, sírvanlo manifestarlo. No habiendo ninguna observación, se pone a consideración la aprobación del acta de la reunión anterior, la 15ª. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Unanimidad, señor presidente, se aprueba. Gracias. Antes de desahogar el cuarto punto del orden del día, quiero agradecer en nombre de la comisión y de sus integrantes la participación de diferentes invitados, de parte de la coordinación del Consejo Agrario Permanente, la presencia del ingeniero Serrano Novelo, igualmente de la Asociación Nacional de Economistas Agrícolas, del doctor Matus Gardea, de los productores de trigo de la Unión Nacional, el diputado Castillo Valdés, de la Confederación Nacional Agronómica, el ingeniero Velázquez Morales, igualmente del Colegio Mexicano de Especialistas de Recursos Naturales, el doctor González Cosío, del Colegio Mexicano de Especialistas de Recursos Naturales, integrante Gaby Reyes, el doctor, y de los ingenieros agrónomos, la Asociación Nacional, el ingeniero del Campo Moreno, igualmente de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo, el ingeniero Llerena Villalpando, y de la misma forma quienes el día de hoy nos acompañan. Damos paso pues al cuarto punto del orden del día y es propiamente la presentación en la muy distinguida presencia, como lo mencioné al inicio de esta apertura de la reunión, de quien es el Premio Mundial de Alimentación 2014. Para recrear un poco más de su participación, queremos pedir técnicamente pasen la biografía del doctor Sanjaya Rajarán, quien es, repito, un científico naturalizado mexicano, nacido en la India y ganador del Premio Mundial de la Alimentación 2014. Fue galardonado con este premio por su investigación científica en el desarrollo de 480 variedades de trigo
que se han liberado en 51 países. Esta innovación ha llevado a un aumento en la producción mundial de trigo, tomando como base los éxitos de la Revolución Verde. En 1969, el doctor Rajaram comenzó a trabajar como mejorador de trigo en el Centro Internacional de Mejoramiento de Trigo de México, el CIMIT. Trabajó junto con el científico Norman Borlaug en campos de trigo experimentales de Texcoco, en Toluca, y de Ciudad Obregón, en Sonora, y se convirtió en director del CIMIT en 1972 a la edad de 29 años. Cabe hacer mención que en relación al científico Norman Borlaug, quien fue Premio Nobel de la Paz en 1970, es justamente la pareja donde el doctor Rajaram hicieron trabajos conjuntos, y él le ha correspondido continuar esta muy importante tarea científica en favor del campo del mundo y de la alimentación del mundo. Por eso pues damos la más cordial bienvenida al doctor Sanjaya Rajaram a esta Comisión de Agricultura y Ganadería. Sea usted bienvenido, señor doctor, y aperturamos a la exposición del video de su biografía. It was the first crop to be cultivated by humans in the Fertile Crescent, where people discovered they could bake it into bread. Today, wheat is the staple food for 40% of the world's population and continues to be the most important food grain source for humans. The 2014 World Food Prize Laureate Award ceremony is historic. Although World Food Prize founder Dr. Norman Borlaug spent his entire life working to improve wheat, the prize has never before honored another wheat scientist. Tonight it is most fitting, as we culminate the Borlaug centennial year and look ahead to the future, that we honor a man who has done more than any other person since Norman Borlaug to improve and enhance wheat production. Sanjaya Rajaram was born to a farming family in 1943 near the small village of Raipur in northeast India. At a time when 96% of the rural population had no formal education, young Sanjaya attended primary and secondary schools in a village 5 kilometers away from home, where he was ranked first in his class and won a scholarship to high school. He went on to earn a bachelor's degree in agriculture at the University of Gorakhpur. Growing up in a small village where people had very little, Rajaram had experienced hunger all around him. It instilled in him a deep desire to use his education to make a direct impact on food production, a motivation he would carry for the rest of his life. It led Rajaram to study genetics and plant breeding under Dr. M.S. Swaminathan at the Indian Agricultural Research Institute in New Delhi, graduating with his master's degree in 1964. A scholarship from the Rotary Club of Narrabri gave Rajaram a special opportunity to earn a PhD in plant breeding at the University of Sydney in Australia. It would change the course of his life. It was there that his mentor, Dr. I.A. Watson, recommended Rajaram to Dr. Borlaug at the International Maize and Wheat Improvement Center in Mexico, commonly known by its Spanish acronym as CIMMYT. This set in motion Rajaram's career in wheat research. He would go on to build upon and extend Borlaug's legacy, raising it to an entirely new level. Rajaram worked side by side with Borlaug in the experimental fields of El Batán, Toluca, and Ciudad Obregón. Borlaug was so impressed with his work that in 1972 he asked Rajaram to take his place as head of the wheat breeding team at CIMMYT. It was during the following year that Rajaram began his own innovations, experimenting with crossbreeding winter and spring wheat varieties. Raj took another dimension, has never mentioned it, but that's how I interpret it. He crossed winter wheat with spring wheat. He revolutionized wheat production in Pakistan. He served the world with a target in mind,
empty stomachs, you've got a problem. Rajaram extended Borlaug's shuttle breeding approach into countries beyond Mexico, growing 2 successive wheat plantings each year in different latitudes. This approach cut in half the years required for research, and the variation in climates resulted in much more adaptable wheat plants. Rajaram was also able to foresee diseases that had the potential to threaten crops on a global scale. Through his concept of slow rusting, Rajaram and his team at CIMMYT were able to develop wheat strains with resistance to rusts, the most damaging diseases affecting wheat worldwide, thus protecting the world's food supply. Rajaram realized the importance of freely sharing knowledge to help developing countries produce more food. He began expanding the Global Scientific Wheat Network, a worldwide exchange of genetic resources, information, and innovations among wheat researchers. Like Borlaug, Rajaram's goal has always been to take real-world solutions directly to the farmer and ensure that they are accessible. I learned from Raj very earlier on, if your products don't end up in the field and they are not distributed and adapted and your partners don't accept it, you really have not contributed much. After a distinguished career at CIMMYT, Dr. Rajaram joined the International Center for Agricultural Research in the dry areas, and later developed his own seed company, Resource Seeds International. Because of Rajaram's dedication, today wheat is even more accessible to the world's smallholder farmers and the poor. Sanjaya Rajaram was at the forefront of the golden years of wheat breeding and production, perhaps the greatest period of wheat production in history. He was able to identify the most desirable plant varieties for crossbreeding, creating new high-yielding wheat varieties that were disease and stress resistant and adaptable to diverse climates. The impact of his life is enormous. During his distinguished career, Rajaram developed 480 high-yielding, disease and stress-resistant wheat varieties that have been grown on 58 million hectares in 51 countries, increasing total global wheat production by more than 200 million tons. As a result, he has been recognized with numerous awards. And in 2007, Norman Borlaug praised Rajaram as being the greatest present-day wheat scientist in the world, calling him a scientist of great vision. It is therefore most fitting that tonight, as we conclude the Borlaug Centennial Year, we celebrate and honor a man who was born in India, spent his career in Mexico, and has made an impact on farmers worldwide. A man who has inspired a new generation of wheat researchers. A man whose exceptional breakthrough achievements in improving wheat have provided more bread for a hungry world. The 2014 World Food Prize laureate, Dr. Sanjaya Rajaram. Wheat is the most widely grown cereal grain in history. It was the first crop to be cultivated by humans. Muy bien, pues ha concluido Where people discovered una they could parte bake it into bread. Today, wheat is esencial de la vida de un hombre, como repito, de origen hindú, pero como el doctor Norman Borlaug, igualmente mexicano. Él ha decidido esa nacionalidad, ha encontrado en tierra mexicana no solo una oportunidad por su investigación, en comentarios en corto, ha encontrado una tierra también con mucho cariño. Por ello, doctor Saharam, le queremos decir muchas gracias por sus tareas de investigación y más aún por su disposición a compartirla con quienes, como integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería y quienes nos ven por conducto del canal del Congreso, el día de hoy le escucharán. Bienvenido y tiene usted el uso de la palabra. Senador Manuel Cota Jiménez, distinguidos senadores, damas y caballeros, primero, muchas gracias para esta invitación. Tuve oportunidad de conocer, senador Cota,
en Toluca hace unos meses, cuando el presidente hizo una visita y empecé a hablar de varios asuntos que me interesan en producción de granos para México. El video sí dice, yo soy experto de trigo. Naturalmente sí me gusta mucho trigo. Sin embargo, hoy día yo no quería hablar mucho de trigo. Yo vine a hablar con ustedes ahora, en otra forma, a hacer un llamado para otros asuntos en México que yo creo que es muy importante. Yo pienso que es posible y podemos lograr autosuficiencia en la producción de maíz y es lo que yo quería hablar más que todo. Voy a tocar otros asuntos un poquito más adelante. Sin embargo, porque yo pienso que México podía ser autosuficiente en maíz, un grano muy básico para mexicanos, para nuestros alimentos diarios, y no deberíamos depender para importación, para abastar maíz en México. Déjeme darle un poquito de los figuras, datos, lo que es hoy día realidad en México. México sí es autosuficiente en producción de maíz blanco, lo que hace tortilla, tamales y otros productos, que necesita más o menos como 10 millones de toneladas, un poquito más quizá, y produce esta. Y produce porque yo creo que es prioridad. Gobierno y Secretaría de Agricultura han mantenido que así sea México autosuficiente en maíz blanco. Y también no hay muchos otros países que produzcan maíz blanco que en caso de escasez México podía importar. Sin embargo, cuando vemos maíz amarillo que entra en cadena de alimentos para ganados, pollos, puercos, ahí México importa 10 millones de toneladas. Señores, 10 millones de toneladas, usted puede calcular en términos de dólares, es bastante grande. México está dedicando en total área 8 millones de hectáreas. 8 millones de hectáreas para maíz, cultivación de maíz. Yo veo que, como veo donde hay tecnología de alta ciencia, especialmente en norte de México, en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, posible Coahuila y posible hasta Nayarit, donde hay los maíces híbridos puesto en campo, adaptado por agricultores, producción promedio por hectárea, más o menos anda 5 toneladas por hectárea. Pero esta área hay muy pocas áreas en norte, noroeste o noreste en país en maíz. No puede ser autosuficiente y también es muy lejos de centro de consumo como Ciudad México, Guadalajara, etcétera, etcétera. Y 8 millones, como la tecnología del norte del país, como dije, es en base de híbridos, maíz híbridos. Quiero aclarar que cuando hablo maíz híbridos, no estoy hablando maíz genéticamente modificadas. Quiero que por favor no juntemos en esta, porque yo sé que es un área muy caliente y no entro en esta. Es importante que entendimos que estoy hablando un maíz híbrido tradicional,
mismo maíz, pero genéticamente manipulada, que se forma híbridos. Y más adelante quizá no tenemos que entrar técnicamente qué quiere decir maíz híbridos, pero es maíz cruzado con maíz. No es pescado un gen de otra especie y metido en maíz. No estoy hablando de esta. Okay. Realidad es que mayor áreas de maíz están dedicadas en centro y sur del país. Dije la producción por hectárea del norte, donde hay híbridos, que es como entre 5 y 6 toneladas por hectárea. Una vez que llegamos aquí en centro, entonces estamos hablando entre 2 y 2.5. Y cuando vamos un poquito sur, más sur del país, que es una grande productora de maíz también, es menos que 2 toneladas. Promedio total de producción de maíz en México es 3 toneladas, nada más, ok. Y producimos en 8 millones de hectáreas, más o menos como, depende del año de lluvia, precipitación, entre 20 y 24 millones de toneladas. Cuando producimos 24 millones de toneladas, sí es posible llegar a un tope de autosuficiencia. Sin embargo, mayoría de este maíz entra en consumo humano, en tortilla, tamales, etcétera, etcétera, y es maíz blanco, necesitamos maíz blanco para autoconsumo. Pero ahí entran otros factores que México necesita mucho más y entran 10 millones de toneladas de importación para ganados y puercos y pollos. Okay. Y es ¿por qué maíz amarillo, por qué maíz blanco no entra en alimento de ganados? Porque el maíz amarillo que lo que tiene un gen para vitamina A, la amarilla, parte amarillo, que hace huevos amarillos, etcétera, etcétera. Y es naturalmente potencial de un maíz amarillo nutricionalmente mucho más alto. Sin embargo, tradicionalmente no usamos en tortilla. Cuando hay mucha escasez, yo he visto maíces, tortilla de maíz amarillo también. Y ahí entra. Entonces mi propuesta con ustedes es, y otras agencias como Secretaría, investigaciones, compañías privadas, si empezamos a cambiar las áreas de criollos, maíz criollos, que está profundamente distribuido en centro y sur del país, con híbridos también que sean maíz amarilla. Entonces sí, potencial de producción va a aumentar aquí. Yo digo que en 8 millones de hectáreas fácilmente podemos promediar 5 toneladas para todo el país. Okay. Y ahí entonces potencialmente estamos hablando de 40 millones de toneladas. Yo creo que México podía entrar una exportación de entre 5 a 10 millones de toneladas para exportar, donar donde quiera en otros países, okay. O mantener en reserva para otros años. Entonces potencialmente yo veo que es viable. Sin embargo, ¿por qué no está entonces ocurriendo? Primero, no tenemos maíz híbridos amarillos en cadena de producción. Compañías no hacen porque posible no se vea necesidad. Agricultores pequeños, posible primer prioridad es cultivar para su autoconsumo y después lo que sobra van a vender. Pero ahí tenemos que verla, hay aspectos sociológicos, hay aspecto que maíz es un grano muy sagrado también considerado en México. Porque es origen México hay un poquito de conflicto entre Guatemala, Honduras, San Salvador y México, sur de México, es donde maíz originó, planta de maíz.
una mutación natural hecho por madre naturaleza. Ahí sí, maíz, escasa de maíz. Maíz es muy importante. Yo quiero asegurarle a ustedes que cuando yo hablo de reemplazamiento de maíz criollo por maíz híbridos, no estoy diciendo que todo este maíz vamos a desechar. No estoy hablando de esta. Por eso tenemos banco de germoplasma, Gene Bank, lo que dice. Hay que crearla, ahí está en CIMMYT, posible en INIFAP, no sé cómo está manejado. Recursos, hasta que yo sepa, cuando estaba en CIMMYT, CIMMYT tenía 20,000 criollos y razas de maíces en sus reservas. Están ahí, pero hay que conservarlo todos bien. Y no estoy diciendo que todo está afuera, no. En realidad, los criollos hacen la mejor tamales y atoles que producto que necesitamos también. Pero no necesitamos producir todo maíz blanco para solamente poder consumir tortilla, atoles y tamales y otros productos. Aquí hay que balancear y es lo que parte. Entonces no es puro tecnología que estoy hablando. Sí, naturalmente, el primer paso sería producir maíz amarillo híbridos. No podemos, no, señores, quiero que me entiendan que no podemos producir suficiente maíces con maíces criollos. ¿Sabes por qué? Porque si crecen 5 metros a veces, cuando hay bastante lluvia y se caen, completamente se caen. Y por eso nada más produce 1 tonelada. Si este maíz se quede parado, de una otra forma, sí se tiene mazorca grande y granos bien adaptados, sin embargo, no es realidad. Es igual como que toda la revolución verde en trigo y arroz se pasó porque tenía su altura como 2 metros y tenían que bajarlo por 1 metro. Maíz híbridos ya han bajado. Maíz híbridos blancos. Y fácilmente podemos transferir este mismo gen en maíz y producir maíz amarillo. Pero hay que buscar un balance. Este balance hay que estudiar. Yo no soy una persona que yo haría. Necesitamos economista y todo, cómo área sería distribuido. Pero también más que todo, necesitamos híbridos, necesitamos producir semilla de híbridos. Y cómo distribuir los agricultores pequeños. Porque el problema es que ellos no cultivan. Yo tenía una transparencia aquí para demostrarle, quizá más adelante quiero que vea maíz híbridos comparado con criollo en Valle del Toluca, donde mi compañero Mario Albarrán es no solamente mi asociado en investigación, también es un agricultor. Él produce ahí como 7 toneladas de maíz híbridos blancos en Toluca. Sin embargo, promedio es 2 toneladas de Valle del Toluca. Y por eso digo que si traemos una ciencia, tecnología, política de producción y agricultores que entienden cómo hacerlo, pero disponibilidad de recursos para que ellos puedan cultivar y hay mercado. Entonces, esos llamados yo quería hacerle a usted. Yo creo que no es, hay que estudiarla bien. Yo creo que todo el mundo acepta que podemos hacerlo. No soy contra destrucción de maíz amarilla. No soy diciendo para tecnología, no estoy diciendo que tenemos que aplicar tecnología de modificaciones, no, transgénicas, no estoy hablando de esta. Una ciencia muy sencilla que ya han hecho todo lado.
y es lo que cultivamos, parte del norte de México, maíz híbridos blancos. Yo quiero maíz híbridos amarillo en sur y centro del país para poder llegar a este nivel. Hay muchos aspectos para estudiarle, señores senadores, pero sí ahí necesitamos, no solamente va a ser ocurrir esta, sino no tenemos apoyo agricultor, especialmente en forma de semilla, en forma de insumos y mercado. Sin esta no podemos hacer. Pero yo creo que tecnología podemos traer muy rápidamente para esta. Entonces ese es un punto. Otro punto yo quería tocar con usted es asunto de agua. Asunto de agua, hay dos partes. Cuando hablamos agua, es recurso usa en dos formas. Especialmente mucha parte de México, a veces cuando hablamos de agua para riego o agricultura, empezamos a pensar de presa o represas, canalización y todo esto. Y es muy bueno. Es muy bueno. Hay en parte de Baja California, en Río San Luis, Colorado, o en Valle del Yaqui, en Sonora, y otros valles están muy abastado con suficiente agua, pero es de canal, por canal. En centro de México y sur no podemos hacer canalización o presas tan fácilmente por las topografías. Es bastante montañas y topografía muy desnivel. Y hay un aspecto que yo aprendí en Medio Oriente, cuando estaba 8 años en un país como Siria, donde llueve no más que 300 milímetros de lluvia. Ellos cosechan esta lluvia. Nosotros en Valle del Toluca, aquí en México, tenemos entre 700 y 1000 milímetros de precipitación anuales, pero dejamos que se corre, a veces lleva tierra y todas las cosas, perdimos, tenemos suficiente agua posible, podemos hablar de 3 meses y después no hay suficiente agua. Mucho agricultura bajo sombras, en invernaderos. Si cosechamos esta agua, que el agricultor se coseche en nivel pequeño propiedad, pueda cultivar vegetales, quizá frutas, usar a nivel familiar y pueda producir mucho más recursos para ellos. Entonces, como digo, que quizá próxima oportunidad que me den, yo también quiero autosuficiencia, senador de Baja California, en trigo también. Y yo trabajo mucho en su provincia, en el estado de Baja California y en Sonora. Pero sí es otro factor, es otro tipo de problema. México está importando también entre 3 y 3.5 millones de toneladas de trigo blando, trigo para hacer la pan que ya estaba enfrente de nosotros. Y tampoco no es aceptable. Pero sí ahí necesitamos un balance. Parte del déficit es porque todo el noroeste de México cultiva trigo cristalino que usa para pasta. Y no pueden traer hasta el centro de México donde consumimos trigo, donde hay población, por la alta, mucho costa para traerlo de ahí para aquí. A mí me dicen que es más barato de traerlo del Golfo de México en los Estados Unidos para Veracruz y aquí en Ciudad de México que traerlo del norte. Es otra cosa que tiene que considerar. México puede ser autosuficiente en trigo fácilmente. Clima de centro y sur no es muy favorable para cultivación de trigo, pero sí hay áreas donde podemos expandir estas.
Yo también quiero decirle, aparte, ese 2 puntos que yo quería hablar con usted. Aparte quiero decirle, yo antier estuve en Santiago, Chile, una junta de CropLife Latinoamérica, representado por los agroquímicos, compañías agroquímicos, semillas, gubernamentales, científicos, etcétera, etcétera. Ellos fueron representación de México también. Tienen muy buenos temas como incrementar el producto agrícola. Naturalmente, como fueron a Chile, hablamos mucho de frutas, que es muy importante y prioridad para ese país. También para México, frutas y verduras, hortalizas, muy importante. Yo quería mencionarle que futuro incremento en producción de granos básicos, frutas, hortalizas, ganaderías, todo, etcétera, etcétera, no hay más tierra. En todo lado casi no hay tierras para incorporarse en agricultura. Al mismo tiempo, usted sabe muy bien, población de México hoy día es 112, 113 millones de personas. Y por 2050, 35 años después de hoy, no es mucho, 2050 a veces suena muy lejos, pero no es, 30, 35 años. Esta población va a ser 150 millones. Entonces, piense en este contexto. Autosuficiencia de grano básico, yo creo que es importante, pero logrado en el mismo terreno, con eficiencia se uso aguas, insumos, pero también en el mismo tiempo educando los pequeños agricultores. Recuerde que ellos a veces, yo he estado en Toluca y a veces yo no sé por qué tienen un maíz tan pobre. Muchas veces he hablado con ellos, dicen no tiene acceso a una semilla buena, que no tiene dinero para aplicar fertilizantes, pero tienen agua. Y quiero decirle que sí podemos hacer. Hay áreas que podemos convertir, pero no hay agua, especialmente sur de Sonora y norte de Sinaloa. Hay quizás 100,000 hectáreas que podía traer en agua, en cultivación por riego, porque es muy seca. Sin embargo, no hay agua. Solamente que ustedes piensen un plan de cómo distribuir, cómo llevar el agua donde hay abundante a otros lugares donde hay escasez. En México hemos hablado mucho, plan Plino, etcétera, etcétera, pero no hemos logrado políticamente. Yo entiendo que política de agua es bastante complicado. Ahorita vi pleitos en Sonora entre el mismo estado norte y sur. Sin embargo, México tiene que confrontar este problema, resolver para que sí podemos llevar la agua donde podemos producir más. Porque al final no es importante dónde produce alimentos. Importante es que tenemos que tenerlo para poder distribuir donde necesitan. Y necesitamos más aquí en centro, Ciudad de México y alrededor. Y producimos muy lejos alimentos. Entonces tenemos que pensarlo bien Y también quiero dejarle muy claro a ustedes que estoy hablando con ustedes. No quiero que agricultura se vaya adelante en México. Y va a ser si tenemos bien apoyo y política. Sin embargo, no poner ningún costo en destrucción de ambiente.
queremos proteger nuestros forestales y pastorales donde sea posible. Y tenemos que hacerlo, porque si usted sabe, hablan mucho de clima, cambio de clima. ¿Sabe por qué cambia el clima? Porque hay destrucción de ambientes. Temperatura está, cambio de clima en realidad quiere decir incremento de 1 grado, 2 grados en 35, 40 años después, agregado. Pero el promedio no me preocupa. Tiene que preocupar los picos o bajas. En lugar de posible que dé temperatura de Ciudad de México posible en 25 grados promedio, pero puede ser unos días que se va a 33, 34. Es lo que tiene que preocupar. Hoy en el área de Toluca, donde cultiva maíz, promedio puede quedar muy bien, pero unos días pueden bajar tanto que se puede destruir en un día, una noche, por heladas. Impacto es en esta área. Y aparte sequía, problema de sequía. Yo creo que México va a confrontar mucho problema de sequía si no actuamos bien cómo distribuir el agua en forma equitativa. Cómo cosechar la agua de lluvia. Necesitamos recursos para esta. Hay que preparar agricultores. Hay agricultores preparados que ha hablado con tiene invernadero y puro están regando porque cosecharon agua de lluvia. Senador, no quiero hablar mucho. Como dije usted, yo quería 2 puntos, pero más que todo el maíz. Yo quiero ver maíz, autosuficiencia en México. Yo creo que podemos lograrlo. Muchas gracias. Muy bien. Excelente, indudablemente que su participación deja ver no solo su formación profesional, sino su empeño y emoción en un tema central como es abatir el hambre en el mundo. Y se ha descubierto un nuevo perfil de usted, y también es político. No se quiso meter en Honduras con transgénicos, y eso es muy importante. Todavía no, quiere decir que dentro poco. Queremos agradecerle en nombre de la Comisión de Agricultura y Ganadería, al que nos integramos hoy, la presencia de legisladores de la Cámara de Diputados y de senadores de otras entidades. Hablan del interés que se tiene sobre los temas que usted ha compartido el día de hoy. Encontrarse compañeras, compañeros de Sonora, de Sinaloa, de Baja California, particularmente donde lo que usted ha expresado han sido no solo los campos de experimentación, sino de éxito. Y hoy, con esa visión que usted tiene en razón al corto plazo, 2050, como usted bien lo dice, y con una voz autorizada a corto plazo de lo que tenemos que realizar. Y esta comisión tiene mucho por hacer en relación a ello. Permítanme aperturar a la intervención de mis compañeras y compañeros senadores, quien desea hacer uso de la palabra y desde luego hacer intercambio de impresiones con usted. El senador Aarón Irizar, del estado de Sinaloa, pero particularmente presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Muchas gracias, señor presidente. Primero, para reconocer y expresarle el más alto aprecio al doctor Rajan, ¿cómo se pronuncia? Rajan, que para nosotros es un honor que ha aceptado la nacionalidad de México, pero sobre todo sus trabajos que le sirven al mundo entero. Yo le quiero comentar, yo soy de Sinaloa y el tema de la agricultura es un tema que lo traemos a flor de piel y también con una enorme preocupación sobre el tema del campo. Allá somos altamente productivos. En el estado se producen nomás de maíz blanco 5 millones y un poquito más de toneladas de maíz blanco, pero se pueden producir más. El problema es el enorme desaliento que hay en México a producir maíz. Déjeme comentarle que
En Sinaloa, entre más se produce, más se sufre y menos se gana. Y cada año es el mismo problema. Los campesinos tienen que luchar decididamente con un enorme desaliento para alcanzar un precio razonable y que muchas veces no está lejos de lo que ellos quisieran. Ahorita en este momento está vivo el desaliento. Hay poco más de 5 millones de toneladas listas para cosecharse, pero no para cosecharse en un buen precio para los productores sinaloenses. Y lo mismo sucede para los de otros estados productores. Algo anda mal, algo no estamos haciendo bien, y yo les quiero comentar de que en México a los productores les va mal, a los consumidores tampoco les va bien, porque si baja el precio del maíz, el precio de la tortilla sigue igual o peor. Aquí pareciera ser que todos los productores de México, en el caso del maíz, trabajan para las productoras, para las harineras, para las que producen maíz, porque ellas sí ganan. Hay indicadores que son por los que nos enteramos indirectamente de sólidas utilidades de esas empresas. Y no estamos en contra de que les vaya bien, estamos a favor de que a los productores no les vaya mal. Yo creo que ahí hay algo que hacer, y estamos de acuerdo con usted. El reto es producir y producir bien más alimentos en México. El tiempo es el que más rápido pasa y hay incidentes que tienen que ver con la producción, como es el cambio climático, lo dijo con mucho tino. Pero hay algo que quisiera comentar con usted. Yo creo que ya es tiempo de que se construya una política pública con firmeza y con decisión para que en México tengamos una semilla mexicana al alcance de los productores nacionales, al alcance de todos los hombres y mujeres que se dedican al campo. Déjeme decirle que esto es tan lamentable que las semillas que usan los productores de Sinaloa y de Sonora principalmente son más caras que las que en el precio que las que se usan en el resto del país, y peor tantito, la misma semilla es más barata en América del Sur. Algo anda mal y el gobierno tiene que hacer su parte para ponerle orden a un tema tan serio como es la producción de alimentos. Por eso, usted como científico al que se le reconoce, yo creo que México ya es hora que tenga una semilla mexicana de maíz híbrida, de gran calidad, para mejorar la producción del maíz. Y por último, por no obviar mi intervención, sí quisiera preguntarle algo. El tema de los transgénicos, yo creo que la culebra muerde ahí, pero es importante atorarle. Mire, hay mucha gente que dice que ya se están utilizando. Y las fronteras son muy amplias. Y a veces las facilidades también son amplias. Mi preocupación es, la sociedad no sabe exactamente si es un monstruo o si es una potencialidad para la producción. Usted lo decía continuo, dentro de 35 años seremos 150 millones de habitantes en México, pero en el mundo seremos mucho más. Y los impactos del cambio climático, el estrés hídrico, entre otras cosas, obligarán a que tengamos que producir más alimentos. ¿Cómo podrá jugar un papel, si es que no daña a los humanos, el tema de los transgénicos? Yo quisiera que sí nos diera un punto de vista a ese tema, que es un culebrón, pero sí es algo que tenemos que estar atentos y que no nos agarre desprevenidos. Yo lo felicito y le reconozco esa tarea que hace por el campo del mundo. Adelante, doctor. Tema inevitable, indudablemente con responsabilidad en el Senado. No quería entrar en asuntos transgénicos, pero sí, como persona yo veo es un potencial científica, tecnológica
igual que cualquier revolución verde o mismo descubrimiento de gen más que 100 años por señor Mendel, hace 140 años. Sin embargo, toda la tecnología tiene riesgos, y especialmente cuando el público no entiende o no fue suficientemente dado información de transgénicas. Ok, ¿qué es transgénicas? Cuando hace la cruza entre mismo especie, maíz por maíz, aunque sea maíz de Sinaloa o maíz de Chihuahua o maíz de los Estados Unidos o de India, es aceptable porque está jugando los 10 pares de cromosomas que maíz tiene igual. Está aceptable mundialmente. Entró la controversia cuando empezamos a cruzar, vamos a decir, o transferir un gen de un pez o otro árbol en maíz o trigo o en arroz. Ahí entra el problema. Porque si hubiera, vamos a decir que para mí no sería ningún problema si hubiera posible cruzar un trigo con maíz. Los dos consumimos, posible no será problema. Pero no es tan fácil cruzar un trigo con un maíz, porque son genómicamente muy distantes, mucho difíciles. Sin embargo, puede cortar, vamos a decir una palabra, voy a decir la forma que entiende. Puede aislar un gen hoy día, si vamos a decir de un aguacate o un arroz, y puede insertar en otro cultivo. ¿Por qué hace esta? ¿Por qué voy a hacer estas cosas? Entiende, vamos a decir que si usted cuando maneja de aquí al norte de México, hay desiertos, no lluvias, y hay plantas que están ahí viviendo miles de años, pues 100 tantos años, y no hay lluvias, todavía viven muy feliz y son verdes, porque altamente adaptado para sequía. Si yo puedo aislar una otra forma donde este gen de esta sequía que permite esta planta para vivir ahí, y puedo aislarlo y ponerle en maíz, entonces posible me da oportunidad de quizá reducir 1 y 2 riego menos, y sin cambiar la potencial, sin cambiar el aspecto de calidad de este maíz. ¿Ok? Entonces estamos hablando de mover un gen de una especie, un genérico, que completamente distinto en otros lugares. Es el proceso. No es fácil, pero sí descubrieron que puede mover este gen de una forma, aislarlo. Hoy día aislamiento no es muy difícil. Van a llegar quizás 10, 15 años, un muchacho de secundaria va a poder hacerlo en laboratorio para aislamiento. Pero hay que transferir una bacteria, un virus muy especial que se recibe este gen, incorpora en esta cosa, lugar, y cortarla otra vez esta parte de ADN y bombearlo en un cultivo donde quiere. Incorpora en realidad, se va en cromosomas, y ahí a veces es una disturbancia difíciles, pero a veces busca un lugar y ahí queda y empieza a expresar. Si expresa, a veces se va y ahí pierde, no sabe nada. Pero si a veces se va en cromosomas y busca un lugar de parte de ADN, y es como nueva casa, y ahí queda, y no hay nada de rebeldía, no hay nada de problema, y
exprese, es lo que estamos hablando. ¿Ok? Pero, ¿por qué entró la controversia? Ahí estamos jugando con bacteria y virus para transmitirlo, para hacer un puente para traerlo. Pero tecnología ya está bastante avanzada. Transportadores ya pueden hacer que no son dañosas. ¿Ok? En principio entró la controversia porque pusieron unas cosas en el mercado que todavía aislamiento no era 100% seguro y pura. Cuando hablamos de un gen para sequía, un gen para alta temperatura, para cambio de climas, que yo estoy en favor, para traerlo cultivo, es lo que estamos hablando. Entonces el público tiene que entender y muy probablemente va a entender, pero hay que hacerlo buen trabajo de educación de transgénica. ¿Qué estamos hablando? Sí, pero también mire, mucha medicina diario que comemos es transgénicas. Han pasado en la forma, pero si aceptamos ahí, no aceptamos en granos básicos, alimentos diarios, okay, alimentos que comemos diario. Pero en México ya comemos productos transgénicas, maíz amarilla que viene de los Estados Unidos, casi 90% de área americana, de maíz, soya y algodón es transgénicas. 180 millones de hectáreas hoy día cultivo transgénicas, 19 países, México incluido para algodón. Entonces sí, aunque usted den pollo o ganado y después come pollo o ganado, carne, está incorporado ahí. Sin embargo, hay efectos secundarios. Yo quiero ser muy honesto contigo. Si no jugamos esta tecnología bien, en cualquier, sí pueden traer efectos secundarios. Vamos a dar el ejemplo de monarca mariposa, que vive ahí en montes de Estado de México y Michoacán. Ok, cuando incorporó BT gen, que en realidad mata los insectos de esta clase, se comen, se mueren. Incorpora en todo, en maíz todo está incorporado ahí, en realidad, o algodón, etcétera, etcétera. Pero monarca era pariente cercana lo que moría por ahí por este gen. Y naturalmente monarca no come polen de maíz. Pero cuando en los Estados Unidos se vuelan, hay mucho polen de maíz, se cae en una planta donde esta flor está abierta y monarca come, alimenta esta flor. Entonces a veces se va y a veces puede morir. ¿Okay? Es lo que digo, ¿cuál es el efecto secundario en ambiente para poder asegurarlo que no hay efectos dañosos? En nutrición, en ambiente, cuando hablo de insectos beneficiosos o insectos que queremos. Gracias. Muy bien, indudablemente que es un tema que da para mucho en razón a su importancia y trascendencia. Hoy hemos escuchado una voz autorizada, indudablemente, del tema de alimentación. De esta manera queremos agradecer la muy importante y trascendente participación de quien es el Premio Mundial de Alimentación 2014, el doctor Sanjaya Rajaram. Agradecer mucho su tiempo que nos ha dispuesto y desde luego su esfuerzo al venir llegando de un importante viaje de Sudamérica, y gracias por sus aportaciones en nombre de la Comisión de Agricultura y Ganadería y de quienes la integramos. Le queremos agradecer
a quien nos escuche y nos vea por el canal del Congreso, igualmente por este muy trascendente evento. Vamos a continuar la Comisión de Agricultura y Ganadería con el tema de la presentación del punto de acuerdo de Consume lo que México produce, que ha venido promoviendo la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora. Pero antes hacemos un impasse en el tiempo en razón a pedirle a las áreas técnicas acompañen al doctor Sanjaya Rajaram a desocupar este espacio. Muchas gracias, doctor. Bien. No nos dieron desayuno, Carlos. A la par de despedir a un distinguido mexicano como es el doctor Sanjaya Rajaram, vamos a continuar con nuestro desahogo del punto 5, del orden del día, y en razón a ello le cedemos el uso de la palabra a la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora. Pues muchísimas gracias. Este punto de acuerdo ya tenía prácticamente 2 años, entonces espero que si no es por amor sea por cansancio de que ya finalmente salga. Y sí voy a expresar la frase que alguna vez dijo Lucero hasta que se nos hizo Manuelito, porque de verdad que le teníamos bastante ganas. Por obviedad de tiempo voy a resumir muchísimo lo que teníamos preparado y prácticamente voy a exponer solamente los fundamentos. Es verdad que no sé, por aquí estaba la presentación. Traíamos ya incluso demos de los promocionales que queremos presentar, pero como me ocurrió un brutal accidente hace un par de días, hace 2 días, digo brutal no porque fuera de gran impacto, sino brutal porque fue la razón, tuve una caída difícil, pero les prometo que para la próxima les voy a traer los comerciales que estamos promoviendo, que es la idea que se hagan desde la comisión, si ustedes así bien lo deciden. Como ustedes saben, en la globalización ha traído consigo, pues sí, va y viene de cosas que hemos ido compartiendo con otros países, cosa que me parece perfecto. Hemos tenido experiencias, esta comisión ya fue incluso a Brasil hablando del maíz para ver en transgénicos y en otras materias cómo podíamos compartir cosas buenas y ser mejores así. Pero cuando esto sucede, de que vienen cosas de fuera y las de casa, las de México, se quedan abajo, se quedan atrás por esa visión etnocentrista que de repente tenemos con el Tratado de Libre Comercio en el 92 con Norteamérica y también con los países del centro, se vuelve esto rico porque hacemos un intercambio. Pero ¿qué pasa cuando México deja de ganar millones y millones de dólares? El problema de México, y lo hemos dicho siempre, no es la producción. Producimos y mucho, el tema es la comercialización, el tema es que a veces nos llegan cosas mucho más baratas del extranjero que lo que hay aquí en México, y nos dicen los productores, no es cosa que nosotros queramos hacer, no es situación que nosotros queramos que prevalezca, pero si a nosotros los fertilizantes, si a nosotros muchas cosas nos las dan más caras, obviamente es imposible que podamos dar el producto a un costo barato, y eso hace que a veces tengamos en los stands, tengamos en el mercado cosas mucho más baratas que provienen del extranjero que las que producimos nosotros. Y ahí viene el Made in, y me evito el decir países, pero el Made in, y resulta que tenemos cosas de gran identidad de México que a veces vienen del extranjero y son mucho más baratas. Entonces, como consumidor, dicen no importa, pero quienes producen, que son gran parte de la gente del país, hablando de Colima, por ejemplo, 80,000 prácticamente se mantienen de cultivos, y al no tenerlo, ¿qué estamos promoviendo aquí? Estamos promoviendo no solamente la mano de obra,
no solamente lo que el campo produce, sino lo que producen las manos y también lo que produce la mente de obra, que a veces se olvida. No es solamente lo que el mexicano hace, que antes se le tomaba en el extranjero como la mano de obra barata. Y ahora también tenemos que ver que hay gente, hay fuga de cerebros, como se dice por ahí, hay gente que se va a otros países, les va un poco mejor, porque en México faltan ofrecimientos, falta oferta para que le vaya bien a los grandes talentos que tenemos en este país. Si ustedes se van a lo largo de las consideraciones, vienen de verdad bastante bien explicado lo que hemos ido perdiendo de ventas en los productos que hay en México. Tenemos una gran exposición que me gustaría que se les está colocando a cada uno de ustedes el punto de acuerdo para que lo vean, lo estudien, porque la idea es que lo presentemos todos juntos, si Manuel así lo acepta y ustedes también, junto con la Comisión de Mexicanidad, y le empezamos a hacer ruido no nada más para que sea un punto de acuerdo que se apruebe, sino que sea una realidad tangible en la población. ¿Qué queremos? Que de manera transversal, ahorita nos vamos a ir específicamente a lo que estamos promoviendo, que de manera transversal logremos que los gobiernos, tanto el federal, estatal y los municipales, realmente promuevan, pero no solamente como en un son de un punto de acuerdo que conste nada más de una fotografía, de unos buenos aplausos y que digan nos están haciendo caso. Realmente queremos que se consuma lo que México produce, pero no nada más por ser idealistas y decir lo de México es lo mejor y demás. Entendemos que hay cosas buenas que vienen del extranjero, pero también tenemos que impulsar la calidad de los productos de este país, tenemos que impulsar que tengan buenos precios para que también la gente los pueda consumir. Me voy ya a lo que son los resolutivos para irme mucho más rápido. El primero es que el Senado de la República solicite respetuosamente al Gobierno federal para que a través de las instancias correspondientes se instrumente la coordinación entre los gobiernos federales, los municipales y demás, para que de manera transversal, como les decía hace algún momento, y multisectorial, se pueda llevar a cabo una campaña permanente denominada Consume lo que México produce, que también nosotros tenemos un canal que ahorita nos están viendo y que valdría la pena, a lo mejor en 30 segundos, generar esa conciencia de identidad y de también lo que podemos hacer. Es un círculo vicioso ahora de que se ha venido dejando de consumir lo que en México se produce y sobre todo un precio importante, pero queremos hacer ahora un círculo virtuoso, que esto tenga que ver, insisto, no solamente como un tema de identidad, sino también de conciencia a partir de que lo que se hace en México se hace bien, porque tiene calidad y además digo que círculo virtuoso porque no es un tema nomás económico, tiene que ver con un tema social, de seguridad y de muchas cosas. El segundo es que el Senado exhorte a los gobiernos de los estados a que implementen una campaña que promueva la compra de los productos regionales y agroalimentarios producidos en sus respectivas regiones. ¿A qué me refiero? A veces los propios gobiernos de los estados compran pues desde todo, desde el cafecito y muchas cosas que se compran en los gobiernos del estado y a veces es made in. Insisto, me evito el país, pero no es cosa que la región o que el país esté produciendo. Entonces eso sería importante, es una gotita, pero gota a gota sin duda beneficiaría a los productores de la región. El tercero es que el Senado de la República exhorte también respetuosamente al canal del Congreso para que se elabore y transmite un programa especial en relación a la importancia de consumir lo que en México se produce. Asimismo se transmitan spots publicitarios que fomenten el consumo de los productos nacionales. El cuarto sería que el Senado de la República exhorta al gobierno federal, también respetuosamente, para que en los tiempos oficiales con que cuenta el Estado mexicano, en las estaciones de radio y canales de televisión abierta, se transmitan también spots publicitarios buscando el fomento a una cultura de consumo, pero de un consumo bien pensado, que es el consumo a lo que este país produce. Eso así sería, y firmando, por supuesto, si ustedes están de acuerdo, y también sujetos a que tengan alguna modificación o alguna propuesta que enriquezca este punto, nos iríamos a que lo firmase la Comisión de Agricultura, la de Mexicanidad, y que esto se hiciera, presidente, insisto, no solamente para adornar la comisión, no solamente para fotografía, que realmente lográramos, como has logrado ya varias cosas, como se han hecho, lográramos una conciencia plena que de manera transversal podemos contribuir a que esta realidad cambie y volvamos a ser ese país donde el campo importaba y donde la gente comía de lo que producía. Pues es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Indudablemente que el punto que ha presentado
que efectivamente tiene tiempo con la promoción del mismo, es de un alto contenido y de un efecto extraordinario. Prueba de ello es el testimonio que el propio doctor Sanjara ha expresado hace un momento. Estamos importando más de 80 toneladas de maíz amarillo. Estamos consumiendo mucho de lo que consumimos es prácticamente el 40% en las importaciones. Este punto que estás proponiéndonos indudablemente que no solo exhorta, sino debería ser un mandato, y más aún para el campo mexicano, que uno de los temas centrales es justamente en la cadena productiva, la comercialización. El tema central del campo en muchos de los casos es el tema del mercado, y lo pasando por el tema de los precios. Este es un tema que para nosotros indudablemente acomoda al momento que estamos viviendo. Por ello le solicito al señor secretario dé cuenta de la presentación y ponga en consideración de los integrantes de la comisión. Sí, recibimos este punto de acuerdo que está proponiendo la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora, y la petición es que los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería suscribamos este punto de acuerdo, que va precisamente en materia de promover el consumo de productos agropecuarios y pesqueros mexicanos, precisamente aquí en nuestro México. Sí. Muy bien, pues pongo a consideración de ustedes si están de acuerdo en que suscribamos como comisión este punto de acuerdo que ya describió su titular, la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestar. Unanimidad, presidente. Gracias, secretario. Pasamos el documento a la firma correspondiente y desde luego para poderlo colocar en el pleno. El desahogo del orden del día nos llevará los 10 minutos que restan prácticamente para el inicio de la propia sesión en el pleno. Doy cuenta a los integrantes de la comisión que uno de los puntos de dictámenes a discusión, particularmente el inciso B, está siendo retirado en razón al contenido del mismo para poder analizarse con mayor profundidad. Quedan únicamente los incisos A, C y D. 2 de ellos positivos y 1 negativo. Yo le solicitaré al señor secretario de cuenta de los mismos, y en una mecánica que hace unas sesiones nos propuso el senador Isidro Pedraza, yo le pediría ponga en consideración de los integrantes poder ser votado por su contenido en forma conjunta, pero desde luego den a conocer el resolutivo de cada uno de ellos, mismo que doy cuenta que fueron construidos con los secretarios técnicos de cada uno de los integrantes de esta comisión. Al final de la exposición del resolutivo, si tuvieran ustedes algún comentario al respecto. Está el dictamen inciso A, la propuesta del senador Benjamín Robles Montoya. Sí. El inciso A va en materia, es un dictamen de las comisiones unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos Segunda, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarto del artículo 45 y del párrafo primero del artículo 117 y se adiciona el inciso F, párrafo segundo del artículo 9 y los párrafos segundo y tercero del 45 de la Ley General de Desarrollo Sustentable, con el objetivo de que se integre adecuadamente el inventario nacional forestal dentro de esta ley que se pretende modificar. Tienen a consideración el resolutivo de la iniciativa que el senador Benjamín Robles Montoya ha expuesto, si tuvieran ustedes algún comentario al respecto. De no ser así, ponga en consideración, señor secretario, la votación correspondiente. Sí, se pone a su consideración la aprobación de este dictamen. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Nos pasamos al inciso C, reiterando el retiro del B de parte del senador Luis Armando Melgar Bravo. Y en el inciso C es un dictamen que se desecha en Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio. Señor secretario. Sí.
El inciso C, efectivamente, es un dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería y Hacienda y Crédito Público de Estudio Legislativo Primera sobre la minuta proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Almacenamiento Financiero y Agropecuario y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y del Código de Comercio, que a criterio de esta comisión se retira, puesto que muchos de los enunciados ya están considerados dentro de esta misma de la normatividad que se pretende modificar, y es la razón por la cual se está proponiendo se deseche. Yo antes nada más para hacer unas consideraciones, sí estoy de acuerdo en que se deseche pues este dictamen, sin embargo en los términos en los que viene. Sin embargo, sí es importante considerar que dentro de los foros de la reforma del campo hay un reclamo en el tema de almacenaje. Hay un reclamo de que no hay la suficiencia o la eficiencia en cuanto al almacenamiento de los productos agropecuarios y pesqueros en México. Se habla incluso de una merma de la producción del campo y pesquera de más del 25% y entre otros factores, son muchos factores, transportación y todo, pero entre algunos factores está precisamente deficiencias en almacenaje. Aquí esto nos llama la atención, aunque quizá no en la forma como se está abordando esta pretendida reforma a la normatividad que ellos están pretendiendo modificar, pero sí de que esta comisión nos estemos al pendiente de que en qué forma podemos actuar propositivamente para mejorar la eficiencia y la infraestructura en materia de almacenamiento para los productos agropecuarios y pesqueros, e incluso solicitar información a Zagarpa y precisamente la Zagarpa sería para que nos den información respecto a este tema, con qué contamos, la infraestructura con la que contamos, las deficiencias o situaciones de que necesitemos incrementar esta infraestructura, o quizá la reglamentación, la información. Yo por ahí me iría, y sin considero usted, me gustaría proponer un punto de acuerdo en ese sentido, solicitando mayor información al respecto. Y sí, me sumo a que en estos momentos procede rechazar este dictamen. Sí, indudablemente que las expresiones que ha dado el señor senador son de una gran necesidad y requerimiento, particularmente en el tema de infraestructura. Esta propuesta, que inclusive como integrantes de la propia legislatura en su momento 61, fuimos promotores de esta misma propuesta, ha quedado prácticamente satisfecho este propósito en la reforma financiera, desde la visión de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ha quedado completamente satisfecho, y cuando está duplicada dicha circunstancia, es por ello que proponemos respetuosamente sea desechado. Desde luego que la gran necesidad de infraestructura de almacenamiento está presente. Hoy estamos convocados prácticamente los legisladores a lo que el Poder Ejecutivo, vía la Secretaría de Hacienda, viene convocando a la realización, integración y opinión a un presupuesto base cero. Esta es la gran oportunidad en muchos rubros, y particularmente en el que muy acertadamente el senador López Brito viene expresando, el tema de la necesidad de infraestructura para todas las actividades del sector agropecuario y pesquero. Yo dejaría, y si ustedes así lo disponen, la muy atinada solicitud de información de parte de las áreas correspondientes en relación al gran inventario de infraestructura existente, porque esto nos da pie y paso a poder hacer una propuesta concreta ya a los temas, repito, de este nuevo escenario financiero con el famoso presupuesto base cero. Hoy, en lo que corresponde a esta Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, solo para no duplicar de lo que ya se encuentra en la reforma estructural de la reforma financiera. Entonces, con esas consideraciones, los ponemos a consideración de ustedes el presente resolutivo, agregándole
la solicitud de información de inventarios de infraestructura en todas las actividades agropecuarias y pesqueras. Adelante, señor secretario. Bien, presidente. Se pone a su consideración el desechar este dictamen por las razones ya expuestas. Compañeros y compañeras, los que estén por la afirmativa, a favor de manifestar. Unanimidad, presidente. Gracias, señor secretario. De paso al último inciso D, dictamen de las Comisiones Unidas de Ganadería y de Estudios de Agricultura y Ganadería de Estudios Legislativos en relación a un punto que estamos considerando como positivo a consideración de ustedes. Es dictamen de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, primera, por el que se aprueba con modificaciones la minuta con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción 15ª al artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas en el tema de difundir los programas gubernamentales para que tengan acceso los productores más necesitados. Es la adición que se está haciendo en este tema, donde se está pidiendo mayor difusión de todos los programas gubernamentales en el tema pues agropecuario y ganadero. Es el objetivo de esta adición. Si tuvieran ustedes algún comentario, de no ser así, señor secretario, pongan consideración a la votación correspondiente. Sí, se pone a consideración el sentido positivo de este dictamen. Los que estén por la afirmativa, favor de expresarlo. Muy bien, unanimidad, presidente. Gracias, señor secretario, y gracias a ustedes. Damos clausurado a esta 16ª sesión de la Comisión de Agricultura y Ganadería, siendo las 11 en punto de la mañana. Gracias y muy buen día. Bueno, pues de esta manera.